Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este pequeño tutorial para usar IA y además también para encontrar fuentes de información que sean confiables, ¿no? En este pequeño tutorial lo que vamos a resolver, a ver, es cómo usar la IA de manera de tal forma que los resultados que me salgan sean confiables, de tal forma que la IA no esté alucinando para darme lo que yo deseo y también qué fuentes de información son las más confiables y por qué, ¿ok? Nada, sin más, vamos a iniciar. Y vamos a iniciar por la segunda parte. ¿Qué fuentes de información son confiables, chicos? Bien, ¿qué es lo importante acá de entender? ¿No? Las fuentes más importantes, más confiables, chicos, son las fuentes de información gubernamentales y supranacionales. Estas fuentes se conocen como fuentes oficiales, ¿ok? Son las fuentes que recaba, que tienen sus bases de datos los gobiernos nacionales, pero también los gobiernos supranacionales, como son la ONU, como puede ser las asociaciones entre países de Latinoamérica, como pueden ser las asociaciones de países americanos, como pueden ser las asociaciones, no sé, por ejemplo, de países del Pacífico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, vamos primero con las fuentes oficiales, ¿ok? Dentro de las fuentes oficiales, chicos, la fuente siempre más importante y la que debería mandar siempre por sobre las otras son las de INEI, ¿ok? Ahora, claro, digamos, yo podría tener una fuente de INEI que sea del 2023, pónganle, ¿no? Y una fuente de ministerios, digamos que estoy viendo un tema relacionado con salud, ¿ok? Y INEI tiene datos que son del 2023, digamos ANEMI, ¿ok? Mientras que puedo ver un informe del Ministerio de Salud que sea de 2024, ¿no? En este caso sí es conveniente usar como fuente el ministerio, que es un poco más actualizada, ¿no? Aunque las DNI casi siempre son más precisas, porque lo que hace INEI es reducir, por ejemplo, márgenes de error, utiliza herramientas estadísticas para que los datos sean un poco más precisos, ¿no? Eso básicamente. Pero las DNI son más confiables, más importantes, tienen menos margen de error. Bien. Ahora, ¿qué otras fuentes gubernamentales hay? Tengo las de ministerios, las de viceministerios, las de las direcciones en ministerios, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que los ministerios suelen dar información un poco más general, ¿no? Pero para el caso de direcciones y ministerios, ¿no? Si yo quisiese ver, por ejemplo, cuánto está cubriendo el programa de desayunos escolares, muy probablemente no esté como tal en ministerios, ¿no? Si no esté en una dirección específica del Ministerio de Educación, no se sabe, no sé exactamente, pero ese es como ejemplo. Bien, ahora otro tipo de poderes también son importantes, ¿no? El Congreso, hay comisiones del Congreso, por ejemplo, la Comisión de Salud del Congreso, ¿no? Que también puede hablar sobre todo lo que es salud y que puede ver, tocar temas como anemia y demás. Ahora tengo Poder Judicial, Fiscalía, esto ya son más para casos judiciales, pero también es importante revisarlas en general, ¿no? Entonces, todas estas fuentes gubernamentales son bastante importantes y yo diría que son de las primeras. Entonces, digamos, si yo consigo una fuente gubernamental, chicos, yo ya estoy asegurado de que la información, y sobre todo si está actualizada, es muy buena para mi ensayo. Ahora también, las fuentes supranacionales, chicos, son súper importantes y tienen, yo diría, el mismo valor que las fuentes nacionales. ¿Cuáles son las fuentes supranacionales? ¿No? Como dije, son las de organismos que su conjunto, ¿no? Que en el conjunto de naciones componen algo así como una nación más grande. Está la ONU, ¿no? Todas las asociaciones de la ONU, como son la ACNUR, ¿no? Esto es para refugiados. UNICEF, que es para niños, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, que es justamente para salud, y existen un montón más. También tengo CEPLAN, que es una asociación de países latinoamericanos que sacan informes interesantes sobre hambre, sobre temas muy desarrollados a desarrollo. Tengo la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, ¿no? Que es básicamente datos de América en su conjunto. Tengo la Corte Internacional de Derechos Humanos, que va más un poco a temas relacionados con los derechos humanos, pero igual en general para investigar es bastante buena, ¿no? Y así existen muchas otras más, como dije, ¿no? Perú tiene bastantes convenios internacionales, está en la PEC, por ejemplo, ¿no? Por ahí cifras económicas de la PEC vienen a cuenta, no tanto para el tema de este curso que es la ODS 3, pero sí en general cuando ustedes estén investigando otras cosas. Bien.
Ahora, ¿cuál es el segundo tipo de fuentes muy importantes? Las fuentes académicas. ¿Qué son las fuentes académicas? Generalmente, chicos, las fuentes académicas son aquellas publicaciones que aparecen en revistas de tipo académico, ¿ok? Esas son las fuentes académicas, ¿no? Investigaciones por parte de personas ligadas a la academia, profesores, investigadores profesionales, asistentes de investigación, ¿ok? Y que generalmente, como dije, se publican en revistas. A veces se publican en informes, a veces se publican en libros, ¿no? Pero es básicamente la consideración que hay que tener con ellas, ¿ok? Son las más numerosas, pero no solo son las más numerosas, chicos, sino que son las más, muchas veces las más actualizadas. ¿Por qué? Porque mientras un informe digamos, del CEPLAN, un informe de la OMS toma un año elaborar, ¿no? Porque tienes que combinar a todos los países, tienes que designar expertos de distinta índole, analizar el problema. Estos estudios no se van a basar, ¿no?, en analizar un tema macro necesariamente, pero sí van a poder hacerse de manera más rápida. Generalmente suelen demorar 4 meses, 5 meses, ¿no? E involucran a entre una y en promedio 6, 7 personas, ¿no? Estos son entonces las fuentes académicas, ¿no? Sobre todo los papers. ¿Ok? Ahora, dentro de esta categoría, ¿qué es lo más importante o cómo se confía más en una fuente o no? Se confía más si, por ejemplo, son estudios longitudinales, transversales, ¿ok? O metaanálisis. Lo mejor es metaanálisis. ¿Qué son los estudios longitudinales? Son cuando mi objeto de estudio yo lo analizo a lo largo del tiempo, ¿no? Digamos que durante 2 años yo seguí a las personas, por ejemplo, que comían Doritos. Y a partir de eso ya saco una conclusión un poco más fuerte que si lo analizo durante 2 meses, ¿no? Incluso se pueden analizar durante años, de años, de años. Las transversales es cuando yo estudio en dos ocasiones distintas a mi público, ¿no? Digamos, lo analizo el 2021 y luego lo analizo el 2024. Entonces, ¿qué es lo bueno de esto? Que me permite ver los cambios. Y el metaanálisis, que es la mejor, es el estudio de otros estudios, ¿no? Es como un paper que utiliza información de otros papers para de esa forma hablar un poco ya más de lo que está hablando la literatura actualmente. ¿Y qué es lo mejor? Obviamente, papers, estudios que estén en revistas indexadas. ¿Qué es una revista indexada? Voy a ponerlo acá. Una revista indexada es aquella que, ¿no?, pertenece, ¿no?, a repositorios académicos importantes. ¿Como cuáles? Bueno, tienes Scopus, es la más, ¿no?, común, tienes Redalyc, que es, digamos, de todas sería como la menos confiable, igual es confiable, pero es la menos confiable. Por ahí me vas a estar olvidando de algunas, ¿ok? Y luego tienes los estudios que no están indexados, ¿no?, que no pertenecen a una base de datos, a una base de datos que tenga ese peso, ¿ok? También en cierta medida se podría clasificar también en si la revista indexada está en el primer cuartil de confianza, en el segundo cuartil y demás, pero por ahora no viene al caso. Otras fuentes académicas son las ponencias, ¿ok? Muchas ponencias se escriben, se terminan escribiendo en texto y eso se publica, ¿ok? Las ponencias son conferencias que realizan los investigadores, ¿no?, de manera oral, pero que luego puede ser pasada a texto y que ustedes pueden leer. Y los informes, ¿no?, que pueden tener DOI, ¿no? El DOI es algo así como un identificador de investigación académica. Entonces los informes, chicos, ya llegan a ser incluso un poco más especiales porque requieren de un poco más de maquinación, ¿no? Un informe suele tener varios investigadores que hablan sobre varias cosas, ¿no? O sea, alrededor de un tema hablan sobre varias cositas y eso es revisado por un editor y un compilador, quienes ya lo juntan, lo unen y hacen el informe. Bien, ahora, otras fuentes confiables que van a depender mucho de eh, cuál es la asociación, cuál es la ONG, cuál es el organismo, ¿no? Son las
como dije, asociaciones y ONGs, ¿no? Existen un montón, ¿no? Por ejemplo, hasta hace poco, ya no es porque ha pasado a hacer otras cosas, la Cedro, ¿ok? Cedro era una fuente recontra confiable, chicos, para ver temas de drogadicción y consumo de alcohol en niños y jóvenes. ¿Ya? Ahora no. Ahora la última experiencia que tuvo Cedro fue cubrir el tema de migración, ¿ok? Pero en su momento nadie podía dudar de que Cedro tenía data muy actualizada sobre lo que eres conductas, ¿no?, de riesgo relacionadas a consumo de sustancias en jóvenes. Por ejemplo, ¿no? ¿En qué yo no podría confiar demasiado, ¿no? Si existe alguna asociación ONG que se declara, por ejemplo, ¿no?, pro vida, ¿no? Y dice algo así como que en el Perú em, el Ministerio de Educación promueve activamente en los libros escolares, ¿no?, el aborto. ¿Por qué yo no podría o no debería confiar en esta asociación o en esta ONG? Porque, y esto, por eso esto es una cuestión bien de criterio, ¿no? Digamos, es un poco más complicado de entender qué asociación es buena y qué asociación no. Porque yo entiendo, ¿no?, que los libros escolares no se promueve el aborto realmente, ¿no? Y que las motivaciones de esta asociación ONG son poner en mención una agenda, ¿no? Puedo hablar también desde el lado contrario, ¿no? Existe esta ONG que se llama Venezolanos en Acción. Yo hace poco hice un reportaje sobre, estaba desmintiendo, ¿no?, que hubiese un número elevadísimo de delincuentes venezolanos en el Perú. Pero yo me puse a revisar sus cifras, ¿no?, y me di cuenta de que eh, ellos usaban, ¿no?, solo las cifras convenientes, ¿no?, a su causa, ¿no? Su causa es bastante justa, la verdad, es como limpiar un poco, ¿no?, la mala fama de los ciudadanos venezolanos acá en Perú, pero en ese sentido tienen motivación un poco más política que mostrar las cifras como tales en duro, ¿no? Quizás pueden esconder cifras y eso. Entonces, si van a usar datos de asociaciones, ONGs, ¿no? Tengan cuidado, fíjense muy bien lo que están viendo, lo que están consumiendo, para que no les pase que terminen dando cifras falsas o datos inexactos o datos maquillados. Bien, de la misma forma que las asociaciones y ONGs son fuentes que ustedes, sobre las que ustedes tienen que preguntarse, ¿son buenas o no son buenas fuentes o las cifras que están dando? Lo mismo con el periodismo. ¿Ok? ¿Por qué? Por miles de razones. Porque en primer lugar, la mayor parte del periodismo que se hace en el Perú, lamentablemente, es reproducción, ¿no? Escuché el dato en algún lugar y lo pongo en mi nota. Me lo dijo tal persona y lo pongo en mi nota. No se hace un trabajo de comprobación, lamentablemente, porque a los periodistas les piden hacer muchas notas en poco tiempo. ¿Ok? ¿Qué es lo ideal cuando ustedes revisen periodismo? ¿Ok? Lo ideal es buscar la fuente original. Si por ejemplo dice, ¿no?, un estudio de la Universidad de Cambridge, bla, bla, bla. ¿Qué debería de hacer yo? Buscar el estudio de la Universidad de Cambridge. ¿Cómo lo busco? En un rato vemos ese tema. ¿Ok? Esto es lo ideal, ¿ya? Casi siempre que la fuente periodística de datos, ustedes busquen la fuente original. Porque recuerden que la mayoría de periodistas lo que hacemos es citar datos de otras fuentes, ¿no? A veces sí conseguimos datos nuevos, pero no es la mayor parte del tiempo. Entonces, ustedes no pueden decir, por ejemplo, ¿no?,
Según Ojo Público, el 10% de los colegios no cuenta con logística para entregar desayuno. ¿Ok? Porque muy probablemente esa cifra venga del Ministerio de Educación o de la dirección específica del Ministerio de Educación, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen que tener cuidado. Bien, entonces les estaba diciendo esto y como les señalé, a veces es posible que el periodismo sea la fuente original. ¿En qué casos? ¿No? Generalmente cuando se usan ejemplos, ¿no? Una nota, un reportaje puede empezar así, ¿no? En el colegio Mi Bella Estrellita de Huaycán, todos los días Javier se levanta y camina 3 horas hacia allá. Lo que le brindan, el desayuno que le brindan a la hora, ¿no? De que él llega, no es suficiente siquiera para em, suplir la energía que ha gastado caminando esas 3 horas. Por ejemplo, esos casos, ¿no?, que recoge el periodismo suelen ser de ellos, ¿no? Ellos los han obtenido reportando con los vecinos de las zonas y demás. Pero también hay datos que se obtienen por periodismo de datos, ¿no? Por ejemplo, hace poco una colega sacó algo así como que el 1%, ¿no?, de em, denuncias por violación sexual llegan a sentencia. Ese dato es de mi colega. ¿Cómo lo obtuvo? Porque se puso a revisar un montón de papelería, ¿ok? Relacionada a estos temas. Entonces, es un dato confiable, sí, porque se puede ver la metodología en el artículo de mi compañera, de mi colega, pero además está basado en fuentes de información. Pero ese dato es único de ella, es original de ella, lo obtuvo haciendo eso. En esos casos sí es correcto citar la fuente periodística. Bien, chicos, una vez llegados acá, ¿no?, que ya más o menos ustedes comprenden cuáles son las fuentes importantes, si citar o no, cuál debería ser su orden de prioridades y demás, vamos a ir con un ejemplo, ¿ok? Usando esto de acá, ¿no? Mala nutrición en colegios públicos, de cómo yo puedo acceder a fuentes de información confiables para encontrar, para eh, hallar, ¿no?, las cosas que me pueden estar faltando en mi tesis, en mi ensayo, ¿no? Consecuencias y solución, ¿no?, que no sean tan generalistas, ¿no? Para ello, yo voy a usar la IA. Bien, fíjense, por favor, es muy importante ver, entender el prompt que voy a poner. Yo le voy a pedir lo siguiente, ¿no? Necesito que me des artículos académicos que prueben la relación entre el consumo de, por ejemplo, ¿no?, comida chatarra y la adquisición, ¿no?, de enfermedades. Por favor, lístame o hazme una lista, si se quiere decir de alguna manera, ¿no?, las enfermedades, ¿no?, que más mencionan los artículos académicos. Ahora, chicos, acá qué es lo importante, qué es lo que en lo que ustedes deberían centrarse. Miren, yo no le estoy diciendo que me diga cuáles son las consecuencias, es decir, las enfermedades, ¿no? Yo le estoy diciendo que me dé artículos académicos. ¿Quién va a ser la persona que va a revisar esos artículos? Yo. De esa manera me aseguro, con esa comprobación, de que las cosas no estén mal, de que la IA no esté inventando datos, de que la IA no esté inventando fuentes. Si yo accedo al material académico, lo leo,
lo compruebo, ya no tengo este problema, ¿no? Con que la IA, por ejemplo, alucine y demás. Bien, obesidad y sobrepeso, por ejemplo, acá sale, ¿no? Metaanálisis y estudios longitudinales. ¿Se acuerdan de lo que les comenté? Que esto es lo más importante. Aumento de peso, grasa corporal y circunferencia abdominal. El consumo de fast food está fuertemente asociado con aumento de peso y obesidad. Bebidas azucaradas y comida rápida son factores dietéticos principales de obesidad. Bien, entonces, ¿a dónde le he dado clic? A la fuente. ¿Qué es lo que se me ha abierto? La fuente. Y en esta fuente de acá me va a aparecer un montón de data. Ahora, chicos, les voy a enseñar otra cosita. Acabo de abrir el documento como tal y lo voy a descargar. Va a ir a descargas. Ahora, ¿qué voy a hacer con este documento, chicos? Lo voy a abrir con Internet Explorer. O bueno, Microsoft Edge se llama ahora. ¿Por qué es importante el uso del Microsoft Edge? Yo voy a abrir la herramienta Copilot. ¿Ok? En este caso, este artículo académico que acabo de abrir, que trata sobre la incidencia de la comida chatarra en la obesidad, tiene unas 4 páginas a las justas, ¿ok? Pero les puede suceder que los artículos les vengan con unas 40, 50, 60, 200 páginas, ¿no? Entonces, ustedes no tienen el tiempo para estar navegando allí. Para eso es bueno el uso de Copilot, ¿no? En la herramienta de Microsoft Edge. Le voy a preguntar, ¿puedes explicarme la relación entre obesidad y consumo de comida chatarra? Alta prevalencia de consumo, por ejemplo, más del 70% de los estudiantes encuestados consumieron algún tipo de comida rápida en el último mes. ¿Esto qué significa o qué implica? ¿Ok? Nosotros tenemos una parte en eh, nuestro esquema que dice contextualización del problema. Esto muy bien podría ir allí si es que yo sé cómo escribirlo, ¿no? Y si puedo relacionarlo con la situación peruana. Ok, ¿qué más? Consumo de comida rápida no mostró relación significativa con la obesidad general medida por el IMC. Sí se encontró una asociación con la obesidad abdominal medida por la relación. Mira, qué interesante y qué importante, ¿no? Si yo ya doy el dato de que existe una relación con la obesidad, ¿qué podría poner como evidencia, no? Tal estudio encontró una asociación relacionada que relaciona la obesidad abdominal, ¿no? Medida por la cintura cadera con el consumo de comida chatarra. Mira, mecanismo. La comida chatarra suele ser alta en densidad energética, grasas y azúcares, baja en fibra y micronutrientes, lo que favorece el exceso de calorías y la acumulación de grasa abdominal. Bien, ahora chicos, recuerden que siguen hablando con una IA. Entonces, ustedes siempre comprueben que eso es lo que es. Donde se encuentra la relación entre, segundo, ya, grasa abdominal y consumo de comida chatarra. Resultados. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a poner? Voy a poner la herramienta de buscar y voy a buscar resultados, ¿no? Resultados. ¿Ok? Y acá voy a ponerme a leer. Ahora, profesor, está en inglés. Tranquilos, hasta para eso hay el uso de la IA. ¿Qué le digo? Tradúceme el texto sombreado. Ahí está. ¿Ok? Y así pueden ustedes dar
con ello. Bien, ahora, para que no se aburran con esta información un poco larga, vamos, ya tenemos por lo menos, chicos, una evidencia de lo que puede ser una consecuencia, ¿no? Tenemos que hay una relación entre la obesidad y sobrepeso, ¿ok? Y que además la evidencia señala que la relación tiene que ver más con la grasa abdominal, ¿ok? Entonces, yo tengo que llenar cuatro evidencias, recuerden, entonces me faltaría una más, una evidencia más de obesidad y luego encontrar otra relación, ¿ok? Pero eso ya ustedes, digamos, si quieren hacer el ejemplo, ¿no? Lo buscarán, pero me estaría faltando soluciones, ¿ok? Soluciones, ya lo dijo la profesora, ya se lo debe haber dicho su profesor, soluciones que sean concretas. Yo no puedo decir que se debería implementar una ley si ya existe una ley, ¿no? Eso va a delatar que no he leído nada sobre el tema. Bien, vamos a, vamos a hacerle una pregunta bastante similar, ¿no? Necesito que me des artículos académicos, ¿no? De experiencias exitosas de intervención. Digamos que yo voy dirigido a colegios, ¿no? De intervención, ¿no? En colegios para desincentivar el consumo de comida chatarra. Artículos de experiencias exitosas de intervención pueden ser programas o metodologías, ¿no? En colegios para incentivar el consumo de comida chatarra. Bien. Intervenciones educativas. Intervención basada en la teoría del comportamiento. Ah, chicos, ¿se dan cuenta cómo suena? Suena bonito y suena específico, ¿cierto? Diseño pretest, post-test en las escuelas. Mejora significativamente en la actitud e intención de reducir el consumo de junk food. Cambios estadísticamente significativos en conducta alimentaria. Bien. ¿Qué voy a hacer? Abro el estudio. ¿Y qué más voy a hacer, chicos? Ya no voy a hacer el mismo ejercicio porque no quiero pasarme del tiempo, pero básicamente me lo descargo. Utilizo la IA de Internet de Microsoft Edge, que es Copilot, y le pregunto si realmente es tal cual dice, si el método se llama tal cual me lo dijo ChatGPT, ¿ok? Pero es básicamente eso. Bien, chicos. Entonces, solo para terminar con esta exposición. Un segundito. Solo para terminar con esta exposición. ¿Qué es lo que hemos visto? Hemos visto cuáles son las fuentes de información confiable. Les he explicado por qué son fuentes de información confiable, cuáles, ¿no? Las oficiales, las académicas, las asociaciones, ONGs y las del periodismo. Asimismo, les he enseñado a hacer un uso responsable y ético de la IA para investigar y encontrar los datos valiosos, como triangular el uso de ChatGPT con Copilot para así encontrar los resultados que estén a la mano y además de manera manual corroborar que la información que se les está dando es la correcta.